Domingos atrás iniciamos una serie que se llama Sin Igual, debido a que tenemos un Dios que no tiene igual, no hay comparación alguna a nuestro Dios maravilloso. Y desde hace 3 domingos empezamos a hablar acerca de los atributos comunicables o atributos morales. Son aquellos atributos que Dios comparte, que Dios ha comunicado con nosotros para que nosotros podamos llegar a tener esa relación, esa intimidad, esa comunión que Dios anhela como Padre y nosotros sus hijos. Amén. Hace 2 domingos estuvimos viendo el primer atributo comunicable, donde Dios es espiritual. Dios es espíritu, nosotros somos terrenales, así que para yo poder tener una verdadera relación con mi Dios, yo tengo que desarrollar, tengo que establecer, tengo que vivir una vida espiritual, tengo que subir de nivel, tengo que buscar y mantener mi crecimiento espiritual, que se da a través de la palabra, se da a través del ayuno, de la búsqueda de la presencia de Dios, para que Dios, siendo espíritu, yo pueda tener esa relación íntima con Él. Amén. Eso lo estuvimos viendo. Mi hijo Eugenio el domingo pasado estuvo hablando acerca del segundo atributo. Dios es sabio y Dios se revela a través de nosotros, de su palabra. Él es un Dios maravilloso y sabemos que hay sabiduría que proviene del cielo, pero hay también sabiduría terrenal. Y la sabiduría terrenal es todo conocimiento que nosotros hacemos para buscar nuestro propio beneficio o para hacer mal. Hay gente que son muy buenos en las computadoras, pero se convierten en hackers y asaltan y sacan plata aquí, sacan plata allá, hacen operaciones comerciales por un lado. Esa es una sabiduría terrenal que la palabra de Dios la define como diabólica. Es una sabiduría diabólica, es terrenal. Y hoy vamos a hablar de otro atributo, el tercer atributo moral que hoy vamos a estar aprendiendo y que es muy importante que tengamos presente, es que Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios que habla la verdad. Amén. La veracidad divina significa que Dios representa todas las cosas tal como son. Dios, lo que dice de sí mismo y de lo que habla de su creación es exacto, es tal como Él lo dice, tal como Él es, tal como son realmente las cosas, así Dios la declara. Entonces vemos que Dios es un Dios verdadero, que su conocimiento es exacto, que su palabra es verdad y se convierte en la norma de verdad para nuestra vida. La definición, o qué significa la verdad. Verdad significa armonía con lo que se representa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes me dicen, pastor, descríbame esta botella de agua, digo, mira, la botella de agua es transparente, tiene unas determinadas franjas, tiene unas inclinaciones. Cuando yo describo o hablo conforme a lo que es, estoy hablando verdad. Y todo lo que Dios dice es verdad. Quiere decir que lo que Dios ha declarado, la revelación de Él mismo, y Él mismo es completamente fiel. Lo que hemos recibido en su palabra, como Él se ha descrito, es completamente verdad. Amén. Quiere decir entonces que la Biblia, que nos revela a un Dios verdadero, es exactamente como Él es revelado. Que los otros que se llaman dioses no son más que ídolos y que el único Dios verdadero, el único santo y el único rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Ahora, Jesús mismo declara que Dios es el único verdadero. Acompáñenme a Juan capítulo 17, verso 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si Jesús dice que Él es el único Dios verdadero, es porque entonces no existen más. Ahora,
Cuando pensemos en vida eterna, mi hermano, usted no piense en la vida eterna cuando usted se vaya a morir. No, cuando yo me muera voy a ir a la vida eterna. No, no. Jesús está diciendo que la vida eterna es que nosotros conozcamos al único Dios verdadero. Tú estás viviendo ahora vida eterna en la medida que tú estás conociendo de Dios y aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Hermano, quiero que sepas, la vida eterna tú la estás viviendo ahora, no cuando te vayas a morir, sino esto es ahora que nosotros la estamos disfrutando. Job también nos dice, en capítulo 37, verso 16, Dios nos dice lo siguiente: ¿has conocido tú la diferencia entre las nubes? ¿Usted sabía que las nubes tienen diferencias? Sí, las nubes tienen diferencias. Las maravillas del perfecto en sabiduría. Lo que nos está diciendo Job es que Dios tiene un conocimiento que es perfecto. Dios conoce cada detalle. Hermano, Dios conoce todo y el conocimiento de Dios es perfecto. ¿Se recuerdan un atributo absoluto que vimos? Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Él sabe lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Él sabe y conoce todas las cosas. Entonces, quiere decir esto, que si Dios tiene un conocimiento perfecto, el pensamiento que Dios tiene acerca de las cosas es el real. Él nunca se equivoca. Lo que Él piensa, lo que Él ve, la perspectiva que Él tiene de todo, absolutamente todo lo que existe, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios declara es verdad. Eso es lo que la palabra nos enseña. Eso es lo que la palabra nos dice. Entonces, si Dios, que lo conoce todo infinitamente bien, podemos tomar y declarar que la norma de verdad para nuestra vida y para toda la creación es la palabra de Dios. Él lo conoce todo, Él es perfecto. Iglesia, las palabras de Dios son verdad, y no solamente verdad, sino son la norma suprema de la verdad. Es importante que tengamos esto. Quiero que sepas que Dios es completamente confiable, así como lo son sus palabras. Amén. Con respecto a sus promesas, ¿cuántos han recibido promesas de Dios? Hermano, quiero decirte una cosa. Dios siempre promete, cumple lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho que Él va a hacer, Él lo hace. Eso, Dios es completamente fiel a su palabra. Él nunca incumplirá su palabra. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. En otras palabras, está diciendo que Dios es fiel. Quizás para nosotros mucho nos cueste este asunto de entender la fidelidad, porque normalmente muchos nos cuesta ser fieles. Y muchas veces lo que sucede es que en nuestro plano natural queremos tomar a un Dios que es completamente sobrenatural y bajarlo a nuestro plano, y muchas veces juzgamos a Dios basándonos en quienes somos nosotros mismos, basados en nuestra experiencia, y eso impide que nosotros podamos tener una relación correcta con nuestro Rey. La fidelidad de Dios quiere decir que Él siempre va a cumplir, que lo que Él dice lo hará, que lo que Él dice es un hecho. Números capítulo 23, verso 19, mira lo que dice la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Él no se compara con ninguno de nosotros. 1 de enero, este año empiezo la dieta. Aleluya, Señor. Voy a empezar, y a la semana ya, tuki tuki lulú, se fue la dieta. Señor, que ahora sí voy a empezar a hacer esto por ti. Pasaron 2 días, 3 días y se fue. Muchas veces debemos de entender, tener presente esto, que este tipo de vida, mi amado, querramos o no querramos, nos hace dudar aún de las palabras de Dios. Iglesia, te quiero decir una cosa.
tú puedes confiar plenamente en Dios. Y quiero que sepas que Dios será completamente fiel para todos aquellos que en Él han confiado. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios, amado? Amado, déjame decirte una cosa. Tú has confiado plenamente en Dios, tú tienes que tener la certeza y la seguridad que lo que Dios ha declarado en tu vida ciertamente se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es un hecho. Déjame decirte que la esencia de la fe verdadera es tomar la palabra de Dios y creer que todo lo que Él ha dicho y creer ciegamente que lo que Él ha declarado es verdad. Esa es la esencia, mi amado. Es tomar la palabra de Dios. Tú lo dijiste, Señor, tú lo haces. Y si tú te plantas en esa posición, mi amado, quiero que sepas, los cielos se abren, mi hermano, hace todo Dios lo que tenga que hacer para que su palabra sea siempre cumplida. Déjame decirte que hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos dan testimonio acerca de la veracidad de las palabras de Dios. Veamos algunos. Tito. ¿Qué nos dice Tito? Tito nos dice que Dios no miente. Capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, aunque nos parezca difícil creerlo, pero Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Traducida en otras palabras, Tito nos está diciendo, Dios no es mentiroso. Eso es lo que está diciendo Tito. Tito está diciendo, Dios no es mentiroso. Debido a que Dios es un Dios que no puede decir mentiras, siempre se puede confiar en todas las palabras de Dios. Por consiguiente, si la Biblia, que ha sido inspirada por Dios, y conocemos y sabemos que es la palabra de Dios, entonces debemos de saber que la Biblia no es mentirosa, sino que todo lo que aquí está escrito es fiel y es verdadero, porque quien la inspiró, porque quien es de esta palabra es completamente verdadero, iglesia. Por eso no tengas duda de que cada palabra que está escrita en este precioso libro, que se conoce como la palabra de Dios, es fiel y es completamente verdadera. Hebreos capítulo 6, verso 17-18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible. Escuche esto, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros. Estos dos versículos mencionan dos cosas inmutables, que es el juramento de Dios y su promesa. Aquí el autor de Hebreos no solamente meramente está diciendo que Dios no miente, sino lo que él está diciendo que para Dios le es imposible mentir. Si para Dios le es imposible mentir, hemos de entender que la palabra de Dios, vuelvo e insisto, es verdad, que en ella no hay falsedad alguna. Que aunque a nosotros nos cueste creer muchas cosas de lo que está aquí, amado, quiero decirte, a pesar de que nos cueste creer, no quiere decir que sea mentira o sea un engaño, sino que son completamente verdad. Todas las palabras de Dios es verdad y en ella no encuentras ningún tipo de error. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Hermano, usted no encuentra error en la palabra de Dios. La misma palabra nos da testimonio de la pureza de las palabras de Dios. Salmos 12, verso 6 dice: las palabras de Jehová son como palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra purificada 7 veces. Aquí el salmista utiliza una imagen vivida, una imagen conocida, para hablar acerca de la pureza no diluida
de la palabra de Dios. Los que manejan joyería y tienen experiencia en esto saben cómo se purifica el oro a través del horno, ¿verdad? Y sabemos que el oro se someten a fuertes alturas de temperatura y esa temperatura elimina todas, hermano, elimina todas las impurezas. Y dice el salmista que la pureza de Dios no es que solamente haya sido sometido una vez al horno, sino que fueron sometidas 7 veces al horno. 7, número de perfección, quiere decir que no hay nada de impureza en este mundo, en la palabra de Dios. Hoy por hoy, mi amado, todo es manipulado, todo lo que comemos, todo lo que bebemos es manipulado. ¿Es así o no es así? Todos los productos tienen químicos. Dicen que es orgánico, pero eso le inyectan a las gallinas, los pollos si hablaran ya tendrían voz de gallo. Hermano, si tú quieres ingerir, si tú quieres asimilar algo realmente puro y limpio, es la palabra de Dios. Es lo único puro, no manipulado, real, amado. Jesús dijo, la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, por más orgánico que tú compres, no, ahora estoy comiendo orgánico, hermano, eso fue manipulado. Usted no sabe ni cuál fue la clase de vida que le dieron a esa gallina, los pollitos orgánicos. Pero la Biblia nos dice que la palabra es la única limpia, la única pura, hermano. Usted no sabe, déjeme decirle, lo decía esta mañana, el que se alimenta con la palabra, usted lo ve más joven y más bello. No se rían incrédulos. Hermano, porque déjeme decirle que cuando usted va a la palabra, usted empieza a recibir las promesas, usted ya no se angustia. No anda preocupado, entonces no se le frunce el ceño, las arrugas se van, mi amado. Hay un gozo permanente, te entra una paz y una confianza, entonces no estás en ansiedad y si no estás en ansiedad no te da por la comedera. Hermano, dime si no es realmente saludable. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es un alimento, mi amado, que te sostiene para lo que sea. Déjame decirte. Proverbios capítulo 30, verso 5 dice: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. El escritor está diciendo que no solamente algunas de las palabras de la Biblia son limpias, sino él está diciendo que todas las palabras, todo lo que ha declarado Dios, todo lo que ha dicho Dios es limpio. Quiere decir que es absolutamente todas sus promesas son verdaderas, son reales, son limpias, que traen vida a nuestra vida. Por eso debemos de aceptar toda la palabra. Hemos de dejar la costumbre, dice uno, Señor, háblame. Y dice, y traeré juicio. Uy, no, Jehová reprenda al diablo. No, esa no, Señor. Y te llevaré por todas las naciones. Yes, aleluya. Pídeme lo que me quieras y te daré la... No, hermano, usted no rechace la palabra. Para aquellos hermanos que les gusta que el Señor les hable de esa manera. Hermano, toda la palabra de Dios es pura. Toda la palabra de Dios trae vida a mi vida, la vida de Dios. Amén. Hemos de entender que la palabra de Dios, la Biblia, es la norma suprema de la verdad. Mira la expresión de Jesús cuando oró al Padre por nosotros. Juan 17, verso 17. Mira la expresión de Jesús. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En este versículo, cuando Jesús le está orando al Padre, no solamente está diciendo que la palabra de Dios es verdadera. No. Sino que es verdad en sí misma. Pero fíjate tú que la primera parte de la oración Jesús dice, santifícalos en tu palabra. ¿Cómo nosotros somos santificados? A través de la palabra de Dios.
A través de ella, si la palabra es limpia, la palabra me limpia. Si la palabra es pura, la palabra me purifica. Amén. Y hay una gran diferencia, porque si Jesús dijera, es que tu palabra es verdadera, pudiéramos considerar que además de la palabra debería haber otro parámetro de verdad donde ella fuera verdadera. Pero Jesús no está diciendo que es verdadera, sino está diciendo tu palabra es la verdad. La toma como norma de verdad para nuestra vida. Es bien cierto, Dios no puede mentir, ni hablar mentiras, ni falsedades, porque Dios es a su palabra como su palabra es a Él. Por esto es la autoridad de la Biblia. Sabes, cuando tú empiezas a leer, a estudiar, a meditar en la palabra, hay algo que te impulsa a creer y a obedecer la palabra de Dios. Esa es la autoridad, el poder que se manifiesta en la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando tú crees y obedeces la palabra de Dios, estás creyendo y obedeciendo a Dios mismo. Por eso el enemigo y nuestra carne, amados, se oponen completamente a que nosotros tengamos este encuentro divino con la palabra. Tú puedes estar bien energético, tú dices voy a estudiar y ahí mismo abres la hoja y te quedas dormido. ¿Cuánto le sucede eso? Es más, yo sé que hay gente que están desvelados en la noche y dicen, ay, no tengo sueño, y abren la Biblia, caen rendidos, caen redonditos. Hermano, la carne no puede ni quiere, y el enemigo tampoco quiere que tú empieces a tomar la palabra de Dios para que no se produzca lo que se debe producir en tu vida. Amén. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la definición suprema de toda la verdad. La Biblia nos enseña lo que es verdadero y nos enseña también lo que no es verdadero. La palabra de Dios, este precioso libro, mi amado, es la verdad misma de todas las cosas. Y pensando y estudiando durante toda esta semana que Dios estaba hablando a mi vida, me venían unas preguntas, me asaltaban unas preguntas que quiero compartir con ustedes. Porque si el Espíritu Santo nos da testimonio cuando leemos la palabra de Dios, que esta realmente es la palabra de Dios, la palabra de Dios por sí misma declara que es la palabra de Dios, que es pura, que es verdad, que es completamente limpia, que no hay ningún tipo de falsedad. Me asaltan este tipo de preguntas y me gustaría que tú tomes un tiempo para pensar en esto. La primera pregunta es la siguiente. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leerla, otros quizás por el tiempo no hemos tenido la oportunidad de leerla, pero hemos tenido la oportunidad de escucharla, ¿verdad? Ahora, si hemos leído o hemos escuchado, la pregunta es, si sabemos que es la palabra de Dios, que es la norma absoluta de la verdad, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que a nosotros nos impide que nosotros podamos sacar el tiempo para leerla, para estudiarla o meditarla? Si yo sé que es la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, bueno es identificar qué hay en mí que me impide que yo camine a la verdad. Porque me resultaba otra pregunta. ¿Será que si yo sé que esta es la norma de verdad, que aquí hay vida y yo lo sé y ando en una cantidad de confusiones, en enredos, sin un rumbo fijo? Pero yo sé que aquí está la suprema verdad, la vida. ¿Será que teniendo nosotros la bendición aquí de poder accesar libremente a ella, lo que no sucede en otras naciones, que les cuesta la vida si le encuentran una Biblia? ¿Qué es lo que a mí me impide poder ir a la palabra para yo recibir lo que Dios tiene para mí y para poder conocer la verdad? La Biblia dice esto, que nosotros conoceremos la verdad y la verdad me va a hacer libres, me va a hacer libre. Entonces,
¿Será que en mi ser hay un profundo deseo de querer vivir en el engaño? ¿Será que en mi ser hay un profundo deseo de realmente no conocer la verdad y preferir en el fondo de mi corazón vivir en el engaño del mundo y vivir engañado por mí mismo? O quizás es la pereza, o quizás son las relaciones. ¿Qué es lo que a mí me impide que yo vaya a la palabra de Dios y reciba lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que me impide que yo alcance la verdadera libertad en Cristo a través de su palabra? Que aún teniendo nosotros, gracias a Dios, libre acceso, no llegamos a ella. Y la otra pregunta es esta. Para nosotros que hemos tenido la oportunidad de leerla, que la hemos estudiado, que de una manera u otra tenemos un nivel de conocimiento de la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué me impide obedecer y hacer lo que la Biblia a mí me dice? Porque déjame decirte que hay dos cosas que son muy diferentes. Una cosa es creer en Dios. Crees en Dios, bien hacen los demonios, creen y tiemblan. O sea, el creer en Dios no nos hace diferente a los demonios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Yo conozco a Mario. Yo me he relacionado con Mario. Lo conozco porque lo veo, porque me he tratado con él y a mí me preguntan, pastor, ¿usted conoce a Mario? Le dije, claro, yo lo conozco a él. Pero otra cosa es que yo le crea todo lo que Mario a mí me dice. Porque es que esto es un ejemplo, ¿no? Aquí yo le he cogido algunas mentirillas a Mario. Entonces, porque yo le he cogido algunas mentiras a Mario, yo ya no le creo todo. Entonces es diferente una cosa creer en Mario, pero otra cosa es creerle a Mario. Ahora nosotros sí sabemos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Será que yo realmente estoy creyendo en la palabra de Dios? Son cosas que en nuestro caminar diario nosotros debemos de reflexionar para poder saber cuál es el real entendimiento que yo tengo de Dios, cuál es mi percepción acerca de lo que yo pienso, creo. Y la respuesta la vamos a encontrar aquí. Aquí es donde vamos a encontrar la respuesta. Estos pasajes que nosotros acabamos de ver, y hay muchísimos pasajes más, nos confirman no solamente que Dios no miente, sino que para Él es imposible mentir. ¿Saben por qué le es imposible a Dios mentir? Porque va contra su naturaleza. El que miente va en contra de la naturaleza de Dios. Y déjame decirte una cosa, mis amados, en la sociedad en la que nosotros hoy vivimos, en que las palabras habladas para muchos no tienen ni un gramo de valor. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hablar la verdad por encima de cualquier cosa, mi amado. Por eso Dios ha comunicado ese atributo. Dios nos ha bendecido con la verdad de su palabra y nos permite adquirir la verdad de su palabra para que nosotros podamos vivir una vida de verdad en medio de esta oscuridad, poder ser luz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es nuestra responsabilidad. Es más, amados, el no mentir, el no mentir. Hay un mandamiento de Dios que es que nosotros no debemos de mentir. Es un mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el apóstol Pablo dice, ya no se mientan más entre ustedes.
Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Debemos de entender que antes que Cristo nos salvara, mi amado, nosotros teníamos un ropaje de muerte, un ropaje de engaño, un ropaje de esclavitud. Estábamos condenados a la muerte. Y Pablo está diciendo, ya despójense. Pablo está diciendo, quítense ese ropaje. Ya no permanezcan más con su antigua manera de vivir. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Para entonces, ¿qué? Me quito esa antigua manera de vivir para entonces, verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, a la imagen de la verdad de Dios. Si Dios es verdad, estoy llamado a revestirme de la verdad de Dios, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si bien antes, hermano, habíamos mentido a lo largo de nuestra vida, pero cuando Cristo llegó, tuvo que haberse establecido en nosotros un antes y un después. Si bien es cierto, uno tenía el hábito de la mentira y uno aceptó a Jesucristo, ¡pum! Las mentiras no se fueron así. No. Tenemos que irlas sacando. Tenemos que ir quitando de nuestra vida esa vieja naturaleza porque entendemos que es contra la naturaleza de Dios. Ahora estamos llamados a revestirnos de la imagen de aquel que nos ha llamado a vida, que nos ha dado nueva vida. Esto es Cristo Jesús. Estamos llamados a imitar la veracidad de Dios. Estamos llamados a adoptar una vida de verdad, amados, a amar la verdad y a aborrecer la mentira. Salmo 15, verso 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amado, este es el que ama a Dios, este es el que agrada a Dios y refleja la vida de Dios en su vida. Proverbios capítulo 13, versículo 5 dice: el justo aborrece la palabra de mentira. Nosotros tenemos que llegar al punto, mi amado, que cuando descubrimos a alguien en una mentira es como si nos jalaran el vientre, nos jalaran todos los pelos, hermano, que sea algo que debemos de detestar. Tenemos que aprender a detestar, a aborrecer la mentira, porque igual Dios la aborrece. Porque hemos de entender que la mentira ya no es parte de nuestra naturaleza, si es que estamos en Cristo Jesús. Proverbios capítulo 12, verso 19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hermano, lo que es verdad ha sido, es y será verdad y permanecerá por siempre, mi amado. Y es de completa confianza. Caso contrario, hermano, la lengua mentirosa no dura mucho. La lengua mentirosa no tiene cómo sostenerse porque no tiene ningún asidero. Es más, hermano, un mentiroso para mantener una mentira tiene que decir más mentiras. Y llega al punto que llega a tantas mentiras que se enreda que él mismo se divulga. ¿Es así o no es así? En Colombia dice que primero cae un mentiroso que un cojo. Cuando usted sienta que alguien le está diciendo mentiras, usted mírelo a los ojos. Porque los ojos son la ventana del corazón. Hermano, el que le está mintiendo, ahí baja la mirada. ¿Usted por qué llegó? No, empieza a maquinarla. Empieza a maquinarla. Hermano, mírela a los ojos. Es más, hermano, escrito está: no hay cielo, no hay nada entre el cielo y la tierra que haya de ser descubierto. La mentira de hoy sale mañana. Sale. Ahora, algo que es bien importante. Debemos de entender que siendo nosotros cristianos, cada vez que decidimos mentir, estamos rechazando y estamos negando la naturaleza divina de Dios en nuestra vida,
para entonces adoptar y complacer los deseos del padre de la mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Mira lo que dice la palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús nos dice claramente, mira lo que nos está diciendo Jesús claramente. Cuando nosotros mentimos, dejamos de cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que hablemos verdad. ¿Por qué? Porque Él es verdad, porque su palabra es verdad. Si Él es mi Padre, dice, sed buenos imitadores de vuestro Padre como hijos. Entonces el deseo de mi Padre es que yo hable verdad como Él habla verdad. Cuando yo dejo de hablar verdad para hablar mentira, entonces estoy dejando el deseo de Dios a un lado para servir, para cumplir el deseo de Satanás que leímos, es el padre de la mentira. Dios aborrece la mentira porque va en contra de toda su naturaleza. Hemos de entender esto. Por eso hemos de entender, hermano, no existe la mentira blanca, ni la pink, ni la blue. Hermano, mentira es mentira y es pecado, punto. Y va en contra de la naturaleza de Dios. ¿A cuánto les gustan las mentiras blancas? No, a ninguno, ya no, ellos no dicen, no. Gloria a Dios. Aquí nadie dice eso. Ay, no, una mentira blanca. Y elegí, ¿dónde las venderán esas? Hermano, mentira es mentira. Más nos engañamos nosotros poniéndole colores a las mentiras. ¿Ustedes no han escuchado eso? Para aliviarnos. Ahora aquí me resulta otro tipo de pregunta. Tú tienes claro y has definido claramente a quién es que tú realmente quieres agradar y servir. ¿Has tomado la decisión? Si no has tomado una decisión, quiero decirte una cosa, necesitas tomar una decisión a quién realmente tú vas a servir y a quién vas a agradar. La Biblia nos enseña claramente que nosotros no podemos servir a dos señores. Mateo capítulo 6, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Punto. O el uno o al otro. Jesús lo decía claro, el Apocalipsis lo dice claro. O más vale que seas frío o que seas caliente, pero tibio no. Tibio es aquel que quiere servir a uno y tibio quiere servir al otro. Esta mañana Dios me dio una ilustración. Digamos, yo soy ciudadano americano, digamos que yo nací aquí, una suposición, soy 100% americano y llegué a las fuerzas especiales, a la inteligencia militar de esta nación. Soy un ciudadano americano con un nivel de conocimiento bien sensitivo de esta nación. Y se me dio por ir a hablar con una nación enemiga de los Estados Unidos. Y empecé a compartir información, empecé a proveer algo que ellos querían que pertenecía solo a esta nación. ¿Cómo se llama eso? Traición, papá. Eso se llama traición. Cuando en cualquier nación del mundo encuentran que hay un ciudadano de su país y ha cumplido traición, ¿qué le espera a él? ¿El premio Nobel de la paz? ¿El premio Nobel del chisme? Hermano, la cárcel. Déjame decirte, cuando tú abandonas la verdad por una mentira blanca, mi hermano, eso se llama traicionar a aquel que te llamó para que tú le seas fiel y hables la verdad.
¿Nunca lo habías considerado de esa manera? Debemos de tener claro esto, amada iglesia. Cada vez, escúchame esto, cada vez que tú decides mentir, estás sirviendo al padre de mentira. Dejas de ser un instrumento en las manos de Dios para convertirte en un instrumento en las manos del enemigo de Dios. Eso se llama traición. Por consiguiente, tú rechazas la naturaleza de Dios, rechazas la verdad de Dios para abrazar la mentira y el engaño. Lo mejor es que nos entra una falsa seguridad. No, pero una mentira no es nada. Todo el mundo miente. Consuelo de otros, consuelo de tontos. Es así que dice el dicho, ¿verdad? Yo no me puedo conformar. Por eso yo tengo que ir a la norma suprema de la verdad para ver qué es lo que dice la palabra con respecto a este asunto. Entendiendo, escúchame esto, entendiendo que las Escrituras me dicen que quien sirve y opera en la naturaleza de Satanás, el apóstol Juan deja claro cuál es el resultado final de los que así hacen. Apocalipsis, acompáñame Mauricio. Apocalipsis 21, versículo 8 dice esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y algunos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Dice algunos mentirosos? ¿Qué dice? No los escucho. ¿Qué dicen? No los escucho. Sin pena. ¿Qué dice? ¿Usted entiende qué quiere decir todos? Hermano, todos es todos. Todo el que miente, blanco, rojo, verde, amarillo, rosado. Hermano, todos. La Biblia dice todos. Así ya hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos de entender que negamos, rechazamos la verdad. Rechazamos a Dios. Y la palabra nos enseña, mi amado, todos. Por eso hemos de saber, iglesia, que para servir al Dios veraz hay que servirle solamente con la verdad. No hay otra manera que nosotros podamos servir a Dios. Hermano, y el quien no vive en la verdad, el quien no habla la verdad, no puede ser un servidor de Dios.